¿El resto qué? ¿Estará durmiendo todavía? Lo más seguro, ingeniero. Por favor, O ya cancelaron. por favor, si saben de alguien que tenga algún problema de conectividad, me lo hacen saber por ahí, por el interno, por favor. Ingeniero. Muchachos, vamos a adelantar en forma clase y la cuestión de las notas, pues de todos modos, como todos tuvieron que desarrollar el parcial, lo entregaron y eso, y está pues muy fácil. No creo que haya tanto problema con eso. Apenas para el fin de semana, les mando ahí al WhatsApp y al Edmodo el listado completo con los códigos y las notas de cada uno. Y así si alguno tiene alguna inquietud, más bien lo tratamos por una reunión específica en Zoom. No creo que vaya a haber tanta cuestión de inconsistencias ahí con lo de las notas, sí. Entonces, normalmente nunca he tenido así problemas con nadie de que mal calificado alguna vaina, pero de todos modos, y más o menos ustedes saben qué hicieron y cualquier cosa, también junto con eso les envió pues la solución general de lo que sí era, digamos, para todos. Que es el mismo proceso, entonces no tendría ningún problema con esa vaina. Entonces, retomando el tema de lo que tiene que ver con las fases del suelo y las relaciones gravimétricas y volumétricas, habíamos quedado específicamente en el dibujito de lo que es el diagrama de fases cuando se presenta que el suelo está parcialmente saturado. Entonces les había dicho que por favor hicieran el diagramita para también las otras dos condiciones. ¿Sí lo hicieron? Sí, ingeniero. Sí, señor. Háganme un favor, envíenmelo ahí al Edmodo como una publicación general. Lo envían ahí. El que tenga de pronto problemas con el Edmodo también me lo puede enviar directamente al WhatsApp, no hay ningún problema. Entonces, ingeniero, ya mismo. Sí, ahí mientras tanto lo pueden estar haciendo. Listo, ingeniero. Una cosita, respecto de lo que son las fórmulas, entonces estábamos tomando específicamente eso. ¿Qué pasaba respecto de los vacíos? Y que todo lo que tenga que ver con vacíos siempre vamos a hablar de aire, de agua o de ambas, ¿sí? Entonces, específicamente según las condiciones de cómo uno encuentre la muestra de suelo, pues va a tener o las tres fases o dos fases en general. Lo que sí es fijo es que en cualquiera de las fases, no importa la condición del suelo, siempre vamos a tener fija la que es la condición de la parte sólida. En todos, absolutamente en todos, lo que tiene que ver con peso, siempre vamos a despreciar el peso del aire, ¿sí? Y cuando se presente la condición de volumen, entonces resulta que el volumen, y aquí hago de nuevo énfasis en esto, una cosa es el peso y otra cosa es el volumen. El aire en general o cualquier gas sí puede ocupar mucho volumen y en general ocuparía el volumen de una parte o de toda la parte de lo que son los vacíos o espacios dentro del suelo. Más, lo único que vamos a hacer cero siempre es el peso del aire, ¿sí? O sea que el volumen de aire, si se presenta, por ejemplo, que es parcialmente saturado o que es seco,
fijo vamos a tener volumen de aire y siempre vamos a tener que hallarlo. Este tipo de dibujito, este diagramita, siempre lo vamos a hacer. Cuando estén desarrollando de pronto ejercicios de textos o de pronto de los PDFs de los 50,000 que encuentran por internet, ojo, casi siempre dejan de hacer los gráficos de diagramas de fases. Conmigo siempre van a tener que hacerlos porque la forma más fácil para uno entender el desarrollo de estos temas precisamente es haciendo el dibujito. Con eso no van a tener problema porque siempre van a saber en qué condición está y por tanto cuáles son o cómo se van a manejar las fórmulas respecto de cada uno de las condiciones del suelo. Sobre eso, nosotros, ¿por qué podemos decir específicamente que vamos a hacer ese grafiquito? Ese grafiquito, para que realmente se acerque lo más posible a la realidad del terreno natural, tiene que cumplir con ciertos parámetros, ¿sí? Ciertas hipótesis. Entonces, ¿qué es esa hipótesis o qué tiene que funcionar para que ese dibujito que hacemos de un rectángulo y poniéndole pesos por un lado y volúmenes por otro, de verdad cumpla las condiciones de los suelos? Ah, bueno, entonces realmente tiene que cumplir 3 hipótesis. O porque esto es importante que lo sepan siempre. Si no cumpliera estas hipótesis, realmente ese dibujo, ese diagrama de fases no se podría realizar, porque sería inventarse algo que no tiene ninguna base física de tratamiento de teoría de física, y nosotros definitivamente todo lo que hacemos es con base física y matemática. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si colocamos carga a las fases, entonces se incrementan esfuerzos y sufre deformaciones. Esto siempre va a ocurrir. Si ya vieron la asignatura de resistencia de materiales o la están viendo o la van a ver en algún momento, ahí seguro que van a ver muchos de los temas que nosotros medio tocamos aquí, pero en este caso en particular únicamente direccionado hacia los suelos. Entonces, siempre que nosotros apliquemos una carga a algo, siempre se van a generar un incremento de esfuerzos por X o Y motivo, según los planos en los que estemos analizando. Y siempre que se presenten esfuerzos, están directamente relacionados con deformaciones. Ahora sí, las 3 hipótesis que tienen que cumplir para que se dé esto de las relaciones gravimétricas y volumétricas, y en especial que podamos utilizar esos diagramitas de fases. Entonces, la primera hipótesis, que la fase sólida es indeformable. Entonces, vamos a entender eso. Recordemos que en el grafiquito, no importa la condición del suelo, siempre vamos a tener en la parte de abajo, siempre vamos a tener la parte sólida. Es lo que es un común denominador en cualquiera de las condiciones. Entonces, para el caso, nosotros vamos a asumir de que es indeformable, es decir, ella no va a sufrir cambios por ninguna razón. ¿Por qué se puede decir eso? Porque realmente los cambios en el momento de compactar, en el momento de que algo se seque o en el momento de que algo se le adicione mucha agua, va a tener que ver directamente con la parte de los vacíos, que es la que puede contener aire, agua o ambas. Entonces, la parte sólida siempre vamos a asumir de que no se deforma, es indeformable. Segunda hipótesis, la fase sólida y líquida son incompresibles. ¿Qué significa incompresible? Es decir, que aguanta, no importa lo que sea que le estemos montando. De hecho, precisamente en la parte de fluidos se entiende muy bien ese tema de que lo que es el líquido, sobre todo el agua, pues se asume que es incompresible. Pues debe estar dentro de algún recipiente como tal, y si ocupa todo ese volumen, no va a poder, digamos, cambiar su forma dentro de ese recipiente si se le está aplicando alguna carga, si no tiene por dónde escapar el agua, ¿sí?
Entonces, la segunda hipótesis, la fase sólida y la fase líquida son incompresibles, incompresibles. Ojo, incompresible de compresión, no incompresible, ¿sí? Que no es que nada sea difícil de comprender la parte sólida y la parte líquida. Incompresible viene de la palabra compresión, es decir, que no se puede comprimir. Y la tercera hipótesis, que la fase gaseosa bajo esfuerzos sufre cambios en su forma y en volumen. Y de hecho es así. Un gas en general, y para el caso del aire, sí pueden cambiar precisamente su forma y su volumen según los esfuerzos que se le estén aplicando. ¿Por qué se crean los esfuerzos? Porque seguro que hay cargas que se están aplicando en esa zona. Entonces, esas son las tres hipótesis que hay que tener. Ahí están, ahí van a quedar en las diapositivas, ahí las tienen. Y vamos a mirar estos dibujitos. En general, estos son lo que vendría siendo las condiciones normales para un suelo, ¿sí? Entonces, lo que es la parte sólida, la vemos también cuando se tiene todas las tres fases, la fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Cuando se presente esta de la mitad, ¿esta qué estará haciendo referencia? ¿Qué condición? Donde encontramos parte sólida y solo parte de agua. Entonces, escucho. Saturada. Cuando está totalmente saturado, exactamente, ¿sí? Y pues en general, aquí lo que vamos a tener realmente sería la parte sólida y encima solamente aire, para que sea la condición de cuando está seco. Pero en materia de pesos, pues no nos va a variar nada. Por eso es que aquí dice específicamente que el peso, ¿sí?, de la parte sólida no nos interviene otra cosa. Y eso es así. Cuando sea un suelo seco, lo que tiene que ver con la parte de pesos, pues solamente si tenemos el peso de la parte sólida, de una vez ya tenemos el peso de toda la muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros desde las condiciones iniciales de los diagramas de fase estamos diciendo que el peso del aire lo vamos a asumir arbitrariamente como cero. ¿Qué significa arbitrario? Que nos dio la gana de decir que es así, que es una regla, que de ahí no vamos a salir. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué puede sí definitivamente variar? Es el volumen. Entonces, en general, el volumen cuando esté en la parte de sólida con aire, vamos a verlo. ¿Sí? Cuando estemos en esa condición de suelo, nosotros realmente vamos a tener esto.
Por el lado de los volúmenes, vamos a tener que hacer volumen de sólidos y volumen de aire. Volumen sí va a haber. Por tanto, el volumen total será directamente la sumatoria de los dos volúmenes, el volumen de sólidos y el volumen de aire. Pero en la parte de pesos, en la parte de pesos, como nosotros decimos, si definimos arbitrariamente que el peso del aire lo vamos a despreciar, quiere decir de que nuestro peso total será solamente el peso de los sólidos, porque será el único que tenemos por ese lado. Mientras que en el volumen lo que es exactamente igual al volumen de sólidos más volumen de aire. Si hablamos de volumen de vacíos, pues resulta y acontece que en el volumen de vacíos en este caso en particular, ¿a qué será igual el volumen de vacíos? Según lo que estuvieron desarrollando o mirando.
Volumen del aire. El volumen del aire. Correcto. ¿Sí? Entonces el volumen de vacíos en este caso en particular será igual al volumen del aire. Y cuando se presente la condición de que el suelo está saturado o totalmente saturado, es decir, que tiene la fase sólida y la fase líquida, el volumen de agua será exactamente igual al volumen de vacíos. ¿Sí? Eso, entender esa bobada, esa cosita, eso ya los avanza, los catapulta a un mejor nivel en este tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. Porque con eso, en general, casi todas las fórmulas que se utilizan para poder resolver cualquier ejercicio numérico que tenga que ver con esas condiciones, casi todo se resuelve a partir precisamente de esas fórmulas básicas. ¿Sí? Saber de que para el caso aquí en particular, el volumen total será igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos. Y si es un suelo seco, pues será que el volumen de vacíos es igual al volumen del aire. Y hay condiciones tales que nosotros siempre vamos a poder obtener después de realizar el ensayo de laboratorio de varios que tendrían que haber hecho para poder obtener cuestiones de pesos y cuestiones de volúmenes. ¿Sí? El peso de sólidos, obviamente que va a ser siempre muy fácil de determinar, porque siempre va a ser aquel que después de meter al horno una muestra y la saquemos de suelo, al volver a pesar, obtenemos precisamente el peso de los sólidos. Es decir, que es fácil de determinar en un ensayo de laboratorio. Ok, entonces, a partir de toda esa información, de las hipótesis, de lo que es el diagrama de fases de los suelos y las fórmulas generales, ¿sí? De hecho, vamos a colocarlas por acá en un tipo de fórmulas generales. Siempre volumen de vacíos más volumen de sólidos. ¿Qué va a variar? Ah, bueno, saber en su momento quién es volumen de sólidos, volumen de vacíos. Entonces, para el caso, por favor recuerden los que se hayan vinculado ahorita recién a la clase, escribirme ahí en el chat el nombre y el código, por favor. Y para ese caso en particular, el volumen de vacíos será volumen de aire más volumen de agua. Estamos hablando específicamente de este tipo de condición, que es cuando está parcialmente saturado, donde encontramos aire y encontramos agua. Y como ellos dos solamente pueden estar contenidos es dentro de lo que son los vacíos. Entonces, esta será la fórmula general. Y respecto de pesos,
Respecto de los pesos, va a ser peso del agua más peso de sólidos. ¿Por qué solamente con eso si no le metemos el aire? Porque el peso del aire lo convertimos en cero. De todos modos lo vamos a escribir por acá. ¿Sí? Muy bien, vámonos con la parte de la condición cuando está saturado. Entonces, sigue cumpliéndose la regla básica de que el volumen total será volumen de vacíos más volumen de sólidos. Lo que pasa es que cuando estamos en esa condición de que solamente tenemos la fase sólida y la fase líquida, pues el volumen de agua será exactamente igual al volumen de vacíos. Y la parte de peso sigue estando exactamente igual, peso del agua más peso de sólidos, porque el peso del aire lo despreciamos o arbitrariamente decimos que, no, que vale cero, que lo vamos a despreciar. Y ahora vámonos para la condición que estamos viendo aquí de cuando está seco el material. Entonces, sigue cumpliéndose la condición general, volumen de vacíos más volumen de sólidos será igual al volumen total. Pero en este caso en particular, cuando está seco, será el volumen de vacíos exactamente igual al volumen de aire. Y en materia de pesos, bueno, aquí sí, ya lo que tiene que ver con peso del agua, pues no puede existir precisamente porque no se tiene. Y como el peso del aire decimos que vale cero, pues ¿quién va a ser exactamente igual el peso total de la muestra? Pues peso exactamente igual al peso de sólidos.
Entonces, el peso total será exactamente igual al peso de sólidos. ¿Listo? ¿Entendido eso? Está muy fácil. No tienen ningún problema ahí de cuestiones de que estemos desarrollando aún fórmulas muy complicadas. Y como les digo, el entender la fase cuando está parcialmente, la condición de parcialmente saturado, la condición de saturado o la condición de suelo seco, con esas fórmulas ya nos va a quedar muchísimo más fácil resolver cualquier ejercicio numérico. Dentro de esto, y aquí sí voy a hacer una referencia, aquí vamos a tratar también muchas cosas que son solamente de manera literal, es decir, lo que vendrían siendo las demostraciones. ¿Por qué? Porque tal cual como usted resuelve o como van a aprender a resolver cualquier demostración de todas las fórmulas de relaciones que existen de estas relaciones gravimétricas y volumétricas, exactamente así se desarrolla un ejercicio numérico. Entonces, es lógico que les va a quedar mucho más fácil si aprenden a desarrollar las demostraciones, porque por lo menos los pasos generales ya los van a saber, no importa si el ejercicio viene con numeritos. Ya eso es simplemente cambiar una variable. Recordemos que nosotros estábamos hablando específicamente de que había algo que podíamos relacionar. Ahora, ya teníamos por este lado volúmenes, sí, es lo que tenemos aquí, volúmenes. Y tenemos por el otro lado pesos, sí, aquí tenemos los pesos. ¿Cómo podemos hacer nosotros, desde todo ese conocimiento vasto que ustedes tienen de física, matemáticas, cálculos y demás, qué podríamos utilizar para poder relacionar lo que son los pesos con lo que son los volúmenes? ¿Qué podríamos hacer? Los escucho. Nosotros ya tenemos por un lado solo volúmenes y podemos hacer las relaciones. Claro, hicimos las relaciones de todo lo que había por este lado. Y por el lado de los pesos también hicimos nuestras relaciones. Pero entre un peso y un volumen, que es algo de lo que tenemos que trabajar acá en relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿qué podríamos hacer para poder determinar algo como esto? ¿Qué nos puede relacionar un peso y un volumen? Que ustedes recuerden de física. La densidad de la materia. La densidad, ojo, la densidad sí relaciona. En este caso sería peso específico. Pero exacto, sería peso específico, porque densidad es masa sobre volumen. Ya vamos a recordar, esta sesión ya se va a acabar. Entonces, aquí de entradita, por favor, me esperan, ya les vuelvo a colocar el enlace para el nuevo link y continuamos con ese tema. ¿Listo?